En el barrio Guerrero, doña Adela era conocida por vender tamales desde antes del amanecer. Su puesto, iluminado por una lámpara vacilante, atraía a quienes buscaban un desayuno barato y caliente. Sus tamales tenían un sabor único, imposible de comparar con cualquier otro de la zona. Nadie imaginaba que aquel sabor, tan celebrado por los vecinos, estaba ligado a un secreto que ella protegía con una dedicación casi religiosa. Con el paso de las semanas, los vecinos notaron un olor inquietante que salía de la casa de Adela. No era humedad ni basura. Era un aroma espeso, agrio, que se quedaba pegado en la garganta. Algunos lo comentaban en voz baja, temerosos de ofender a la tamalera. Otros preferían ignorarlo, convencidos de que cada barrio tenía sus rarezas. Aún así, aquel olor parecía crecer día tras día, como si anunciara algo que nadie quería enfrentar. Doña Adela vivía sola desde la misteriosa desaparición de su esposo, un hombre rudo que solía gritarle incluso en plena calle. Una noche, simplemente dejó de verse. Ella dijo que se había marchado a buscar suerte, pero su mirada vacía y su voz temblorosa sugerían otra historia. Desde entonces, Adela evitaba hablar de él, cambiando de tema con brusquedad cada vez que alguien intentaba tocar el asunto. Una madrugada, un joven que regresaba cansado de trabajar vio a Adela arrastrar un costal voluminoso hacia su patio. El bulto golpeaba el suelo con un sonido húmedo y pesado que no parecía basura. El muchacho se quedó paralizado, intentando convencerse de que era solo carne para los tamales, pero la forma del saco y la expresión rígida de la tamalera lo llenaron de un miedo que prefería no admitir. En esos mismos días, varias personas vulnerables comenzaron a desaparecer del barrio. Un indigente, un borracho habitual de la cantina y una mujer sin familia. Las autoridades no dieron importancia, creyendo que eran personas que se habían marchado por voluntad propia. Sin embargo, mientras ellos desaparecían, la tamalera empezó a ofrecer una nueva receta especial que provocaba largas filas desde muy temprano. El caso dio un giro cuando una clienta encontró algo extraño dentro de su tamal. Pensó que era un hueso pequeño, quizá un error al preparar la carne, pero al limpiarlo notó que era demasiado delgado y recto para pertenecer a un pollo. Alarmada, lo guardó en un pañuelo y acudió a la policía. Ese pequeño fragmento, frágil y humano, fue suficiente para despertar la primera sospecha formal contra Adela. La policía visitó a la tamalera con la intención de aclarar el incidente. Adela se mostró tranquila, casi indiferente, asegurando que jamás usaría ingredientes dudosos. Pero sus manos temblaban ligeramente y sus uñas tenían restos de algo que no supieron identificar. A pesar de la inquietud, no había pruebas sólidas para detenerla. Los agentes se retiraron con la decisión de vigilarla discretamente. Durante varios días, la policía observó en silencio los movimientos de Adela. Notaron que entraba y salía con botes llenos de un líquido oscuro que dejaba un rastro pegajoso. Una noche la siguieron sin hacerse notar hasta llegar a su cocina. Desde afuera escucharon el burbujeo de enormes ollas hirviendo y un olor penetrante que hacía arder los ojos. Algo allí dentro no encajaba con una simple preparación de tamales. Cuando finalmente entraron, la escena los dejó sin habla. El vapor espeso ocultaba parcialmente las ollas, pero al levantar una tapa encontraron fragmentos inconfundibles, restos humanos flotando lentamente en el caldo espeso. La mezcla de horror y sorpresa fue tan grande que uno de los agentes tuvo que salir para no desmayarse. Aquello, por fin, derrumbaba todas las dudas sobre Adela. Adela intentó huir por la parte trasera de la casa, pero fue detenida sin oponer resistencia. Aún así, sus ojos reflejaban una calma perturbadora. Mientras la esposaban, dijo en voz baja: «Ustedes comen cosas peores todos los días,
Yo solo aproveché lo que nadie quería. Esa frase quedó grabada en los presentes, marcando el inicio de una leyenda oscura que el barrio Guerrero jamás olvidaría. La noticia se extendió rápidamente por todo el barrio. Algunos vecinos no podían creerlo, otros recordaron detalles que antes habían ignorado. El olor constante, los ruidos nocturnos, la forma en que Adela observaba a la gente como si evaluara algo en ellos. El puesto de tamales quedó abandonado, aún con las ollas a medio servir. La calle, normalmente ruidosa al amanecer, se sumió en un silencio inquietante. Mientras revisaban la casa, los agentes descubrieron un sótano que no figuraba en ningún registro. La puerta estaba oculta bajo una alfombra vieja. Al abrirla, un aire frío y húmedo subió lentamente, acompañado de un olor penetrante que hizo retroceder a varios policías. Bajaron con linternas, temiendo encontrar algo mucho peor que lo visto en la cocina. Y no estaban equivocados. En el sótano, las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera intentado arañarlas desesperadamente. Había ganchos colgando del techo, algunos aún con restos que hablaban por sí solos. En un rincón encontraron ropa desgarrada, identificaciones viejas y objetos personales de varias personas desaparecidas. Ese sótano era un cementerio oculto, una sala de sacrificio disfrazada de hogar humilde. Al revisar más a fondo, los agentes hallaron un cuaderno lleno de anotaciones escritas con una caligrafía inquietante. En él, Adela describía sus recetas, pero no de comida tradicional, sino de métodos para desmembrar cuerpos con eficiencia. También había dibujos rudimentarios de figuras humanas y frases repetidas que parecían mantras. Era un registro demente de todo lo que había hecho durante años. Cuando Adela fue interrogada, no negó nada. Al contrario, hablaba como si contara una historia cotidiana, sin emoción. Dijo que nunca buscó dinero, fama ni venganza. Simplemente encontraba un uso para aquello que la sociedad desechaba. Aseguraba que muchos de los que usaba ya estaban perdidos, sin familia, sin casa, sin rumbo. Para ella no eran víctimas, sino ingredientes. Un detalle perturbó especialmente a los investigadores. Adela insistía en que no trabajaba sola. Afirmaba que una voz la guiaba desde hacía años, una presencia oscura que se activaba cada vez que alguien vulnerable pasaba cerca de su casa. Decía que esa voz le enseñó a cocinar, a transformar la carne, y que aún hoy la seguía susurrando desde algún rincón del sótano. La policía, aunque escéptica, no pudo ignorar ciertos hallazgos. En el sótano había símbolos dibujados con carbón, algunos similares a marcas usadas en rituales antiguos. Los peritos no lograron identificar su origen, pero coincidieron en que no eran simples garabatos. Parecía que Adela había mezclado locura con superstición, creando una especie de culto personal centrado en la carne humana. Mientras tanto, los vecinos empezaron a recordar situaciones extrañas, personas que escuchaban golpes en la madrugada, perros que ladraban frente a su casa sin razón, incluso rumores de que algunos clientes se sentían diferentes después de comer sus tamales. La paranoia se apoderó del barrio. Muchos comenzaron a creer que habían sido parte involuntaria de algo más oscuro que un simple crimen. La presión mediática creció tanto que el caso llegó a todo México. Las autoridades intentaron ocultar algunos detalles para evitar pánico, pero la historia ya había escapado de su control. Programas de televisión, periódicos y estaciones de radio hablaban de la tamalera que usaba carne humana, pero había algo que nadie podía explicar. ¿Cómo ocultó sus actos durante tantos años sin ser descubierta? Durante su evaluación psiquiátrica, Adela mostró una serenidad inquietante. Los especialistas concluyeron que no presentaba delirios típicos, sino una frialdad racional alarmante. Cuando le preguntaron si se arrepentía, sonrió con una calma aterradora y dijo: «Todos me buscaron,
Yo solo les di un propósito final. Aquella frase selló su diagnóstico y alimentó aún más la leyenda que empezaba a crecer alrededor de su nombre. Con Adela bajo custodia, la policía decidió cerrar completamente la casa para investigarla a fondo. Sin embargo, los agentes que debían vigilar el lugar comenzaron a reportar fenómenos inquietantes: ruidos en el sótano, sombras que parecían moverse entre las paredes y un olor a humedad que surgía incluso cuando la puerta permanecía sellada. Muchos pidieron ser reasignados, incapaces de soportar la atmósfera del sitio. Uno de los peritos, un hombre con 20 años de experiencia, abandonó la investigación después de escuchar voces mientras catalogaba pruebas. Juró que alguien lo llamaba por su nombre desde las escaleras del sótano, a pesar de estar completamente solo. Cuando los demás revisaron las cámaras, no encontraron nada, pero el audio registró un susurro apenas audible, como un lamento atrapado entre paredes frías. Mientras tanto, en prisión, Adela parecía más tranquila que nunca. Comía poco, dormía poco, pero observaba todo con una serenidad inquietante. Las internas evitaban acercarse a ella. Decían que, al pasar, la mujer murmuraba cosas que solo ellas sabían, secretos que jamás habían contado a nadie. Algunas pidieron cambio de celda, convencidas de que algo en la mirada de Adela no era humano. Un día, los agentes encontraron algo nuevo en el sótano: un compartimento oculto bajo una tabla del piso. Dentro había frascos llenos de un líquido café, etiquetas escritas a mano y restos que parecían órganos conservados de manera rudimentaria. Cada frasco tenía una fecha y, lo más perturbador, un nombre. La mayoría coincidía con personas desaparecidas del barrio en los últimos años. Entre esos frascos, uno llamó especialmente la atención porque llevaba el nombre del esposo de Adela. Dentro había un trozo de tejido reseco, acompañado de un anillo oxidado. Ese hallazgo confirmaba la teoría más temida: él había sido la primera víctima. Todo indicaba que la desaparición no había sido producto de una pelea, sino el comienzo de una espiral que se extendió durante años sin que nadie lo sospechara. El caso tomó un giro aún más inquietante cuando un antropólogo forense aseguró que algunos restos encontrados no parecían coincidir con técnicas improvisadas. Alguien había trabajado con precisión casi quirúrgica. Eso llevó a una pregunta escalofriante: ¿quién enseñó a Adela a hacer eso? ¿O acaso la mujer tenía habilidades que ocultó toda su vida, esperando el momento adecuado para despertar su lado más oscuro? Mientras avanzaban en la investigación, los rumores en el barrio crecían sin control. Algunos afirmaban que Adela hacía trabajos a cambio de favores. Otros decían que veían luces en su casa a horas extrañas. Incluso hubo quien aseguró que la tamalera hablaba sola en la cocina, como si recibiera órdenes de alguien. Cada testimonio alimentaba la sensación de que detrás del crimen había algo más profundo y perverso. Un periodista independiente consiguió fotos filtradas del sótano y publicó un reportaje que se volvió viral. Las imágenes eran tan perturbadoras que varias plataformas intentaron censurarlas. La presión mediática explotó y pronto el caso dejó de ser solo una noticia local. Programas de criminología, investigadores paranormales y expertos en sectas empezaron a analizar el comportamiento de Adela, cada uno con teorías más extremas que la anterior. La teoría más polémica surgió cuando un criminólogo sugirió que Adela podría no haber actuado completamente sola, no porque tuviera un cómplice físico, sino porque mostraba patrones típicos de individuos que creen recibir instrucciones superiores. Algunos lo interpretaron como psicosis, pero otros aseguraban que las voces que los agentes escucharon en la casa indicaban algo más. Algo que no podía explicarse solo con ciencia.
La fiscalía se preparó para llevarla a juicio, pero un incidente alteró todo. Una noche, Adela comenzó a reír en su celda, una risa profunda, casi animal. Los guardias afirmaron que la temperatura descendió repentinamente. Cuando le preguntaron por qué se reía, ella respondió con una frase que dejó a todos sin aliento. La casa no está vacía, aún sigue alimentándose. Después de eso, se negó a hablar por días. Después de la declaración inquietante de Adela, la policía decidió revisar la casa una vez más. Entraron en grupos pequeños, convencidos de que el lugar guardaba algo que habían pasado por alto. Sin embargo, al cruzar la puerta, notaron que el aire estaba más frío que antes y que el olor a humedad había empeorado. Parecía que la casa respiraba, como si hubiera cobrado vida desde que su dueña fue arrestada. Al llegar al sótano, encontraron marcas nuevas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado recientemente. Pero la casa estaba cerrada y vigilada día y noche. Eso dejó a los agentes con una pregunta imposible. ¿Quién bajó allí? No había señales de entrada forzada ni huellas frescas, solo esas marcas misteriosas que parecían indicar que el sótano no estaba tan vacío como pensaban. Una oficial joven, la más escéptica del equipo, decidió quedarse unos minutos sola para documentar las paredes. Pero mientras tomaba fotografías, sintió un leve tirón en su ropa, como si alguien la hubiese tocado. Se giró de inmediato, iluminando cada rincón, pero no vio nada. Aún así, dejó la cámara y subió corriendo las escaleras, temblando. Juró que una voz había susurrado su nombre con claridad. El informe de la oficial fue descartado por sus superiores, pero varios agentes comenzaron a reportar los mismos fenómenos: sombras fugaces, susurros y un frío que surgía repentinamente del piso. Uno de ellos afirmó haber visto una figura diminuta al fondo del sótano, encorvada y quieta. Cuando alumbró con la linterna, la figura desapareció, dejando solo una sensación de presencia que los acompañó toda la noche. La fiscalía, preocupada por el impacto psicológico en los agentes, quiso cerrar el lugar por completo hasta el juicio. Pero antes de hacerlo, un criminólogo solicitó permiso para revisar las anotaciones de Adela una última vez. Descubrió que muchas frases repetidas describían el sótano como el corazón y que la casa alimentaba lo que vivía debajo. Creyó que eran metáforas, pero las coincidencias empezaron a inquietarlo. Al analizar el cuaderno, el criminólogo encontró una lista de fechas que coincidían con noches en que los vecinos escucharon ruidos extraños. También descubrió símbolos dibujados en secuencia, como si representaran un ciclo. El último símbolo estaba incompleto, y debajo, Adela había escrito: «Aún falta uno». Esa frase dejó a las autoridades completamente desconcertadas, temiendo que un plan estuviera inconcluso. Al enterarse de esta nueva evidencia, Adela mostró por primera vez una reacción intensa. Gritó dentro de la celda, golpeando las paredes y exigiendo que la dejaran volver a su casa. Los guardias la inmovilizaron, pero ella seguía gritando que el ciclo no podía detenerse. Nadie entendió a qué se refería, pero todos sintieron un escalofrío profundo. Era como si estuviera protegiendo algo más que un secreto. Esa misma noche, un grupo de agentes escuchó un ruido fuerte proveniente del sótano. Cuando entraron, encontraron una de las paredes agrietada. Parecía como si hubiera sido golpeada desde el interior. Nadie podía explicarlo. La estructura no mostraba fallas previas y la grieta era reciente. Los agentes decidieron sellar el acceso, pero el ambiente dentro de la casa ya era insoportable. En prisión, Adela recuperó la calma súbitamente. Se quedó sentada en su cama, mirando un punto fijo en la pared, con una expresión de satisfacción siniestra. Cuando la psicóloga le preguntó por qué estaba tan tranquila después del ataque, Adela respondió:
Porque ya la escucharon, ahora saben que no estoy sola. La psicóloga terminó la sesión con las manos frías, incapaz de sacarse esas palabras de la mente. La situación llegó a un punto crítico cuando las autoridades debían trasladar a Adela para una evaluación psiquiátrica más profunda. Pero al entrar a su celda, la encontraron sentada, inmóvil, murmurando algo en un idioma incomprensible. Las luces parpadearon varias veces y durante unos segundos todas las cámaras de seguridad se apagaron. Cuando volvieron, Adela sonreía, como si supiera algo que los demás aún no. Cuando la policía abrió finalmente el gran congelador industrial, un vapor blanco salió disparado, como un aliento de invierno. Dentro, paquetes cuidadosamente envueltos en plástico transparente. No tenían etiquetas, pero el color, la textura, no dejaban dudas. Eran restos humanos. Os oficiais se entreollaron en silencio, conscientes de que habían cruzado um limite sombrio demais para ser esquecido. Entre os pacotes havia também potes de vidro cheios de gordura humana derretida. A tamaleira a usava para dar sabor especial às receitas. Uma das policiais, ao perceber isso, vomitou no chão sem conseguir se controlar. O capitão ordenou que todos se afastassem. Ninguém toca mais nada até a perícia chegar, disse, com a voz tremendo pela primeira vez naquela noite. Mas algo chamou ainda mais a atenção. Sobre uma mesa de aço havia uma caderneta vermelha, pequena, desgastada, com manchas escuras nas bordas. Quando a abriram, viram listas de nomes, datas e anotações frias, como inventário de açougue. Hueso bueno, carne tierna, rinde para veinte. Cada linha era um testemunho silencioso de uma mente que já havia cruzado a fronteira do irreversível. Enquanto isso, lá fora, moradores começavam a perceber o movimento policial. Luzes azuis, carros chegando, fitas amarelas sendo estendidas. Alguns cochichavam. Eu sabia que tinha algo errado com aquela mulher. Outros, chocados, apenas negavam. No puede ser. Mis hijos comían tamales allí todas las semanas. Ninguém queria acreditar que o horror estava tão perto. A perícia encontrou mais do que restos humanos. Encontrou ferramentas modificadas, afiadas artesanalmente. Encontrou panos embebidos em sangue seco, escondidos em gavetas. E, principalmente, encontrou vestígios que indicavam que aquele lugar era usado havia muito mais tempo do que se imaginava. A tamaleira não era uma amadora. Ela tinha um método, uma rotina. Quando os agentes tentaram levá-la para a viatura, algo inesperado aconteceu. Ela ergueu o rosto para o céu como se escutasse uma música distante e começou a murmurar uma frase repetidamente. Elos no se van, elos me hablan, elos todavía tienen hambre. Os policiais precisaram segurá-la com força porque seu corpo tremia como se estivesse em transe. Durante o interrogatório, a mulher ficou horas em silêncio. Nem chorava, nem negava. Apenas encarava o vidro do espelho, como se pudesse ver algo através dele. Quando finalmente abriu a boca, foi apenas para dizer: "No los busqué, eles vinieron a mim." Os investigadores se entreolharam. Até ali pensavam que lidavam com uma criminosa comum. Perceberam que havia algo mais profundo. Ela começou a descrever vozes que a chamavam à noite. Sussurros que vinham debaixo da terra. Dizia que quando saía pelas ruas, podia sentir quem estava a ponto de desaparecer. Para ela, aquilo não era crime, era destino. "Yo solo cocino lo que me entregan", repetia. Suas palavras deixaram os agentes gelados. Era delírio, ou havia algo mais sinistro naquela velha casa. Enquanto isso, especialistas analisavam os restos encontrados. Não eram de uma ou duas vítimas. Eram dezenas, vidas apagadas sem deixar traço, absorvidas pela rotina caótica da cidade. A imprensa já estava fervendo, espalhando rumores que iam desde tráfico de órgãos até rituais. Mas a verdade
estava ali, concentrada no silêncio da tamaleira e nas páginas do caderno vermelho. A notícia se espalhou tão rápido que no dia seguinte, a barraca onde ela vendia tamales se transformou num altar improvisado. Velas, fotos de desaparecidos, bilhetes desesperados de famílias buscando respostas. A polícia prometeu investigar cada nome. Mas havia um problema. Muitos dos ossos encontrados estavam tão danificados que seria quase impossível identificar a todos.